Bienvenidos nuevamente a la lección 4, el video número 5. Y vamos a mirar el último tema del crecimiento espiritual que habla de el reposo. Este tema es súper importante que lo entendamos, tanto para que podamos evangelizar a otros y confiar de que Dios obrará en el corazón de aquellas personas que reciben el Evangelio. También tenemos que entrar al reposo para poder descansar en nuestro proceso de crecimiento espiritual, sabiendo que es Dios el que da el crecimiento. Pero también tenemos que entrar en el reposo para que podamos servir a Cristo. Todo trabajo, todo ministerio en el cual Dios nos involucra a nosotros, demanda que nosotros entremos en el reposo, que podamos descansar en que Él es el que hace la obra a través de nosotros. Por eso es importante este tema del reposo. Miremos en la siguiente diapositiva para poder explicar cómo y de qué se trata el reposo. En primer lugar, cuando nacemos de nuevo, entramos en el reposo. El Señor Jesucristo nos dice en Mateo capítulo 11, el versículo 28, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Versículo 29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. En primer lugar, el Señor nos invita a nosotros a que lo recibamos, a que confiemos en Él como Salvador, pero también nos hace la invitación a involucrarnos con Él en el camino que Él tiene preparado para nosotros y nos dice pongan el yugo. ¿Y qué es el yugo? El yugo son dos animales o dos bueyes ahí unidos por un madero que van los dos jalando para hacer el arado. El Señor nos invita a entrar en yugo con Él y Él quiere marcar el paso de cómo yo tengo que caminar. Y Él es el que nos lleva, el que hace la fuerza y nosotros aprendemos a caminar junto con Él. O como dijo el apóstol Pedro, tenemos que seguir el ejemplo de Jesucristo, siguiendo sus pisadas. Y de esa manera, dice aquí en el versículo 29, de que yo aprendo a ser manso y humilde. Y como Él es el que hace la fuerza mayor en la obra que Él mismo me encomienda a mí, entonces se hace ligera mi carga. Esto es entrar en el reposo. En segundo lugar, vemos que Dios quiere que crezcamos en la fe y espiritualmente, pero nos podemos quedar estancados en el crecimiento espiritual por nuestra incredulidad. Y aquí vemos el ejemplo de Israel. Y miremos ahí en Hebreos en el capítulo 3. Hebreos en el capítulo 3, el versículo 19 dice, no, y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Y esto es uno de los problemas mayores que nosotros tenemos. A pesar de que nosotros hemos sido salvos y Cristo ha perdonado nuestros pecados, muchas veces no confiamos en sus promesas, no confiamos en su palabra, en sus enseñanzas, y terminamos haciendo nuestras propias ideas. Y eso acarrea en nosotros consecuencias graves, simplemente porque no creemos lo que Él nos dice en su palabra, que eso será lo mejor para nuestras vidas. Entrar en el reposo es creerle a Él, creer que lo que Él dice que lo va a hacer, lo hará. Entonces, cuando confiamos en eso, entramos en el reposo. En tercer lugar, miramos que las bendiciones en nuestra vida
Las vamos a experimentar si caminamos por fe. La Biblia nos enseña a nosotros de que el caminar en la vida cristiana es igual que cuando nosotros le aceptamos a Él como nuestro Salvador, cuando creímos en Él, que fue por fe. Miremos algunos de estos versículos. Hebreos el capítulo 3, versículo 14 dice, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Ahí está. De la misma manera que yo confié para recibir a Cristo, de esa misma manera yo tengo que conducirme en Cristo. Romanos capítulo 1, versículo 17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. En otras versiones dice, de principio a fin. De principio a fin. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela de principio a fin. Así como vine a Jesús, de la misma manera tengo que caminar. Y en Colosenses, en el capítulo 2, versículo 6, Colosenses capítulo 2, versículo 6, nos dice que de la misma manera que nosotros conocimos a Cristo, de esa misma manera tenemos que andar. Así que vemos que la bendición en nuestra vida es cuando nosotros confiamos en Cristo, cuando esa fe se convierte en obras y podemos caminar creyendo, confiando en Él. Eso es entrar en el reposo. En cuarto lugar, vemos su presencia en nosotros nos permite apreciar su descanso. Miremos en Éxodo, en el capítulo 33, 14, dice, y Él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Tu presencia irá conmigo y te daré descanso. Miremos en Mateo 28, donde nos dice, y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí, dice más abajo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor quiere que experimentemos su presencia en nuestras vidas, su presencia en hacer discípulos. Él es el que nos da la capacidad para ser discípulos. Él viviendo a través de nosotros, experimentamos el descanso de Dios con su presencia en nosotros. Y por último, vemos que entrar en el reposo es andar en nuestras propias fuerzas, es como recoger agua en cisternas rotas. Si nosotros andamos, como dice ahí en Jeremías capítulo 2, versículo 13, y miremos Jeremías capítulo 2, versículo 13. Jeremías 2:13. Dice, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Así es una vida que no entra en el reposo. Simplemente piensa que tiene algo, pero después se da cuenta de que no tiene nada. Y así es nuestras vidas. Tratamos de llenarlas con diferentes cosas, pero nos damos cuenta que nos quedamos con las manos vacías. También en Isaías 50, 11, nos habla acerca del pueblo de Israel y cómo ellos se apartaron de Dios. Dice, ¿quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz del siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz,
confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. He aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas. Andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendisteis. De mi mano os vendrá esto, en dolor seréis sepultados. Qué decisión catastrófica para el pueblo de Israel. Empezaron a andar bajo su propia luz, bajo su propio entendimiento, conocimiento, y se desviaron de Dios. Entrar en el reposo es andar de acuerdo a la sabiduría, al conocimiento que Dios nos da. Esperemos que en nosotros esté estas enseñanzas, esta verdad, para que nosotros no nos sintamos estresados. Muchas veces Dios tiene que quebrantarnos hasta que podamos entender que entrar en el reposo es la manera de vivir y de crecer espiritualmente.